Hola a todos, nosotros vamos a exponer sobre los transistores JFT y MOSFET. Mi equipo está conformado por Jesús Ali, Jesús Abraham, yo, René Yair y Haifeng. Muy bien, empecemos. Empecemos con los transistores JFT. ¿Qué son los transistores JFT? Viniendo del acrónimo inglés Junction Fire Effect Transistor, es un transistor de efecto de campo de la puerta de unión. El transistor normal es un dispositivo controlado por corriente que necesita corriente para la polarización, mientras que el transistor JFT es un dispositivo controlado por voltaje. En pocas palabras, este controla un flujo de corriente por un canal semiconductor aplicando un campo eléctrico perpendicular a la trayectoria de la corriente. Este transistor está construido de manera muy similar como los demás tipos de transistores. Básicamente una barra semiconductora N o P en unión con otros dos semiconductores contrarios al tipo del canal. Tiene tres patillas unidas a los semiconductores por contactos ópticos, el drenador y la fuente en los extremos del canal y otra patilla llamada puerta o gate en uno de los otros dos semiconductores. Ok, este transistor se utiliza como amplificador en las etapas de amplificación, que aísla la etapa anterior de la siguiente y por lo tanto actúan como amplificadores tampón. También se utilizan como conmutadores analógicos, ya que alcanzan velocidades de computación mayores que los transistores bipolares, por lo tanto se utilizan preferentemente en la electrónica digital. También como limitadores de corriente, ya que su canal N, cuyo terminal de la puerta está en cortocircuito con la terminal de la fuente, por lo tanto actúan como un limitador de corriente. Y luego como oscilador de cambio de fase, ya que ofrecen una alta impedancia en sus terminales de entrada que reduce el efecto de la carga. Además, pueden utilizarse adecuadamente para realizar tantas funciones de amplificación como de retroalimentación. Aquí termina mi explicación. Mi compañero Jaifen nos hablará sobre las condiciones y características y la construcción de estos transistores. Características de transistor JFET unipolar. La conducción se realiza mediante un agujero o un electrón. Impedancia de entrada alta. Tiene una alta impedancia de entrada. Impedancia de salida. La impedancia de salida es muy pequeña. Debe controlado por voltaje. El transistor de efecto de campo se denomina dispositivo controlado por voltaje, ya que su voltaje de salida está controlado solo por el voltaje de entrada de la puerta. El ruido es bajo. El ruido de transistor de efecto de campo es más bajo que en VJT. No hay uniones presentes en la ruta de conducción. Ganancia. La ganancia se caracteriza como conductancia en transistor de efecto de campo. Aquí son los símbolos de transistor GFET y de canal N y canal P. Funcionamiento de JFET. El transistor JFET sirve para controlar una corriente que va a circular del drenador a la fuente. En el transistor, la corriente entre el drenador y la fuente se controla por medio de una tensión que habrá entre la puerta y la fuente, aumentando el voltaje entre la puerta y la fuente, disminuye la intensidad por el canal corriente drenador.
casi no circula corriente entre la puerta y la fuente, solo hay voltajes. Y cuando el voltaje entre la puerta y la fuente igual a la cero, entonces el canal es lo más ancho posible y es cuanto puede circular a la máxima corriente por el circuito externo, es decir, de drenador a la fuente, o lo que es lo mismo a la corriente drenador. Curva de funcionamiento. La curva de izquierda que veremos es la que representa la corriente de drenador a la fuente en función de la variación del voltaje de puerta a la fuente. Partimos del voltaje para una corriente máxima y vemos como al aumentar la voltaje disminuye la corriente, porque el canal se estrecha, la resistencia aumenta y la intensidad disminuye. La curva de la derecha que veremos es la que representa la corriente drenadora a la puerta en función de la variación del voltaje drenador a la puerta. Según aumentamos el voltaje, aumenta la corriente, hasta llegar a un punto en que la gráfica se curva y por mucho que sigamos aumentando el voltaje y no aumenta la corriente. Pues a mí me toca presentar sobre los parámetros de los JFET y las construcciones más comunes. Al trabajar con un transistor JFET es importante consultar la aplicación de las especificaciones del dispositivo. Estos parámetros son proporcionados por los fabricantes. Estos parámetros son voltaje de corte de la puerta, lo cual se denomina VGS apagado, corriente de drenaje de la puerta cortocircuitada, lo cual se denomina LDSS, transconductancia, lo cual es GMS, resistencia dinámica de salida, lo cual es RE, y factor de amplificación, lo cual se denomina como el símbolo de la U. El voltaje de corte de puerta, pues con voltaje de drenaje fijo, la corriente de drenaje ID de un JFT depende de la puerta de la fuente de voltaje, lo cual se denomina VGS. Si el voltaje en la puerta de la fuente disminuye de un 0 en el canal N de un JFT, la corriente de drenaje también disminuye en consecuencia. La relación entre el voltaje en la puerta de la fuente y la corriente de drenaje se da a continuación. En forma de esta fórmula que se muestra aquí al ladito. Después de una cierta puerta de la fuente de voltaje, VGS, la corriente de drenaje ID se convierte en 0. Este voltaje es conocido como voltaje en la puerta de corte, lo cual se denomina VGS off. Este voltaje es numéricamente igual al drenaje en la fuente de voltaje pico, BP. En el caso del canal P de un JFET, si aumentamos el voltaje del terminal de la puerta desde 0, la corriente de drenaje disminuye y después de cierta puerta a la tensión de la fuente, la corriente de drenaje se convierte en 0. Ahora sigue la corriente de drenaje en la puerta en cortocircuito. Cuando el terminal de la puerta está conectado a tierra, lo cual es VGS igual a 0, y drenaje positivo a voltaje de la fuente, lo cual es VDS, se incrementa lentamente en caso de N canal JFT. La corriente de drenaje se incrementa linealmente, pero después de la tensión de pinchazo, o sea, voltaje pico, la corriente de drenaje no se incrementa más y obtiene un valor constante. Esta es la máxima corriente de drenaje que puede fluir a través del canal cuando el terminal de la puerta está en potencial de tierra. Al ladito se muestra cuando se, cuando se forma la corriente de drenaje de la puerta de cortocircuito, o sea, LDS, ahí al ladito en la figura. Y ahora sigue transconductancia. La transconductancia es la relación de cambio en la corriente de drenaje ID para cambiar en la puerta de la tensión de la fuente VGS, con un drenaje constante a voltaje en la fuente, o sea, VDS en constante.
ahí abajito se muestra una fórmula, lo cual Gm, o sea, transconductancia, es igual a la división entre la Id y la Bgs en un BDS constante. Este valor es máximo en B cuando Bgs es igual a 0. Esto se denota por GMO. La transconductancia, cualquier otro valor de la tensión de la puerta de la fuente Gm puede determinarse de la siguiente manera. La expresión de la corriente de drenaje ID es la formulita que está al ladito, IDSC, o sea, la presentación que vimos hace ratito, y en corchete está 1 menos BGS entre BGS off al cuadrado. Al diferenciar parcialmente la expresión de la corriente de drenaje ID con respecto al voltaje de la puerta a la fuente BGS, se puede notar que Gm es igual a ID entre BGS, lo cual es igual a 2 IDSC entre BGS off multiplicado por 1 menos BGS entre BGS off. Cuando BGS es igual a 0, la transconductancia obtiene su máximo valor y eso es GMO igual a 2 IDSS entre BGS off. Por lo tanto, podemos simplemente reemplazar el 2 el 2 IDSS entre BGS off que está en la fórmula de ahí arriba, reemplazarlo con GMO, ya que es igualito la fórmula que está ahí abajo en medio. Por lo tanto, lo podemos escribir como está ahí al ladito en la esquina. Ahora sigue resistencia de salida dinámica. La resistencia de salida dinámica es la relación entre el cambio de drenaje y el voltaje de la fuente, al cambio de la corriente de drenaje y de una puerta constante a la fuente de voltaje. La proporción se denota como RD y abajito se ve justo lo que acabo de explicar. El factor de amplificación. El factor de amplificación se define como la relación de cambio de voltaje de drenaje para cambiar el voltaje de la puerta. Una corriente de drenaje constante. Ahí bajito se ve la fórmula. Existe una relación entre la transconductancia, el Gm, y la resistencia de salida dinámica, el Rd. Eso se puede establecer de la siguiente manera. Abajito se ve que el factor de amplificación es igual a la multiplicación de la transconductancia por la resistencia de salida dinámica. Ahora toca hablar sobre las construcciones más comunes. La polarización de puerta del JFET. El arreglo principal para este tipo de polarización para un JFT de canal N y uno de canal P. Ahí abajo se ven los circuitos, uno para el canal N y otro para el canal P. Este tipo de polarización se caracteriza porque se utilizan dos fuentes de alimentación. Una de ellas se conecta directamente entre la compuerta y la fuente. Si esta fuente es variable, se puede controlar la ID, lo cual a su vez provocará que el punto de operación del JFT cambie y como consecuencia cambiará el BDS. De esta forma se puede hacer que el JFT trabaje en la región ómnica o en la región activa. Este es el tipo de polarización que se utilizará si se quiere hacer trabajar al JFT como resistencia variable controlada por voltaje. Y eso ha sido todo por mi parte. Ahora toca a que mi compañero Abraham presente. Bueno, yo voy a hablar sobre los transistores tipo MOSFET. El transistor tipo MOSFET es un transistor de efectos de campo de metal óxido semiconductor. Este transistor actúa como un interruptor controlado por voltaje. Este transistor tiene 3 pines y conduce electricidad entre 2 de sus pines. Bueno, yo voy a hablar sobre los transistores tipo MOSFET. El transistor tipo MOSFET es un transistor de efectos de campo de metal óxido semiconductor. Este transistor actúa como un interruptor controlado por voltaje. Este transistor tiene 3 pines y conduce electricidad entre 2 de sus pines siempre que el tercer pin reciba un voltaje.
Estos transistores se construyen sobre un semiconductor tipo N o tipo P, el cual se le llama sustrato, sobre la cual se coloca la puerta, también llamada gate. Sobre el sustrato se funden la entrada y la salida, que reciben el nombre de fuente y drenaje, respectivamente, los cuales son semiconductores contrarios a lo utilizado en el sustrato. El MOSFET tiene estas características. Como ya lo dije antes, tiene 3 pines: la fuente, el drenaje y la puerta. Está construida por un material tipo N o tipo P y la fuente y el drenaje es por el material contrario de la puerta. Utilizan el principio de la capacitancia en la puerta para el funcionamiento de interrupción del MOSFET. Consumen muy poca corriente en la puerta y es al momento de encendido y apagado de la fuente. Si no se energiza la puerta, no hay flujo de corriente entre fuente y drenaje. Y este tiene 3 estados de trabajo: corte y saturación, que son los que ya hemos trabajado anteriormente, y tiene como extra el estado óhmico. Región de agotamiento. Al momento de que se juntan materiales dopados de distintos tipos, tipo N y tipo P, los electrones libres de la región N tienden a ocupar los huecos de la región P. Esto sucede en el área más próxima a la unión, o sea, en esta línea divisora de aquí. A esa área en la unión PN se le llama región de agotamiento, lo que crea una barrera imaginaria que impide el paso de electrones de la región N a la región P. La región de agotamiento generada en el MOSFET impide que exista un flujo de corriente entre la región N de la izquierda y la de la derecha. Al aplicar voltaje de la forma mostrada en la imagen, la región de agotamiento del lado derecho aumenta respecto al del lado izquierdo, pero aún sigue sin existir un flujo de electrones entre estas dos regiones. Eso quiere decir que nuestro MOSFET con este arreglo no va a funcionar. Para solucionar ese problema se utiliza el modelo del capacitor, que son dos placas metálicas, una polarizada con positivo y otra con negativo, entre ellas un material aislante, que puede ser aire o cualquier otro material aislante. El campo electromagnético generado entre las placas del capacitor permite el flujo de electrones, pero sin llegar a generar un corto. Al reemplazar una de las placas del capacitor con el sustrato del MOSFET y energizarlo, el campo electromagnético generado entre la placa y el sustrato provoca que los electrones libres del sustrato se muevan hacia la placa. Cabe mencionar que para este caso, el aislante que se utiliza es un óxido. Nosotros vamos a trabajar con el óxido de silicio, el dióxido de silicio. Es por eso que recibe el nombre que recibe el MOSFET, metal óxido semiconductor. Bueno, los electrones del sustrato tienden a irse a esta región de aquí con el campo electromagnético del modelo del capacitor. Al momento de que los electrones se aproximan a la placa superior, los huecos cercanos son ocupados por los electrones libres. Gracias a esto se modifica la región de agotamiento, permitiendo el flujo de electrones de una región N a la otra, como se muestra en la imagen. La región de agotamiento que estaba aquí y aquí se ha reemplazado por esta nueva región de agotamiento de acá, por lo que las dos regiones N ya tienen una comunicación electrónica y ya puede haber flujo de corriente si conectamos la fuente como la conectamos antes de agregarle la parte del capacitor. Si el voltaje aplicado a la puerta es pequeño, el campo electromagnético será débil y los electrones libres del sustrato no se moverán. O sea, vamos a volver al estado inicial. Con esto no se modificará la región de agotamiento, por lo que el MOSFET no conducirá electricidad entre sus regiones N. Existen dos tipos de configuraciones internas del MOSFET, el de empobrecimiento y el de enriquecimiento, que son los mostrados a la izquierda y a la derecha respectivamente de la imagen. El MOSFET de empobrecimiento. Al energizar la puerta con el polo negativo de una fuente de corriente directa, el sustrato tiende a expandirse. Dicho de otra forma, la región entre el sustrato y la puerta se encoge, impidiendo el paso de la corriente entre la fuente y el drenaje.
O sea que esta región de aquí, que se le llama canal, se va encogiendo poco a poco con un voltaje negativo. Pero si lo energizamos con un voltaje positivo, este canal se expande, permitiendo que los electrones de la fuente viajen hacia el drenaje de forma más libre. Por otra parte, tenemos el de enriquecimiento, que es una mejora del de empobrecimiento. El MOSFET de enriquecimiento es una mejora del anterior, la principal diferencia es que el sustrato llega hasta la capa de óxido de la puerta, por lo que si no se energiza la puerta, el flujo entre fuente y drenaje no será posible. Aquí se me daría un ejemplo aquí se muestra un ejemplo de cómo se mira cuando se energiza lo suficiente, cómo se podría llegar a ver cuando se energiza lo suficiente la puerta. El símbolo del MOSFET es este de aquí. Los MOSFET, como los demás transistores, tienen una versión NPN y una versión PNP. Para este caso se les conocen como canal N y canal P. El canal N es este de aquí. Su flecha está apuntando hacia la puerta, que es esta G de aquí, por gate. Arriba se encuentra el drenaje o drain, por eso la D. Y abajo se encuentra la fuente o source, por eso la S. Y en el canal P es el mismo símbolo, pero la flecha apunta hacia afuera. Ahora, si lo comparamos con el esquemático de un capacitor, vemos que en esta parte de aquí, esta y esta, de cualquiera de los dos MOSFET, se parece mucho a esto de aquí. Eso nos indica que efectivamente estamos utilizando una especie de capacitor interno en el MOSFET. También lo podemos ver en su dibujo de cómo se mira internamente. El capacitor es este de aquí, son dos placas metálicas que están separadas por un material dieléctrico o aislante. Y aquí se ve algo similar. Tenemos el material metálico, tenemos el material aislante que es el óxido de silicio, como dije anteriormente, el dióxido de silicio. Tenemos aquí la que vendría siendo la otra placa metálica, que es el sustrato. Y como dije anteriormente, utilizan este modelo los MOSFET para hacer que se conduzca electricidad entre estos, por lo que el campo magnético del capacitor normal y el del MOSFET son totalmente similares. El circuito básico de un MOSFET, sea de canal N o canal P, es este de aquí, en el que tenemos una fuente que va directo a la puerta, que es su habilitador, y tenemos un voltaje con una resistencia que va al drenaje. Y de ahí y la fuente va directamente a tierra. La curva característica de trabajo es esta de aquí. Es esta de aquí, en la que se relaciona la corriente drenaje-fuente contra el voltaje puerta-fuente. Se parece mucho a una curva exponencial y se parece también a las curvas que hemos visto de los diodos, pero en la parte positiva. También tenemos una relación de igual voltaje contra corriente, que vemos una curva un poco similar a la corriente de base de los transistores BJT. Esta gráfica normalmente se proporciona en el datasheet. Polarización del MOSFET. El MOSFET, como dije antes, tiene tres posibles estados: corte, saturación y el estado óhmico. El MOSFET permanece en un estado óhmico si el voltaje entre la puerta y la fuente permanece menor al voltaje umbral especificado por el fabricante, y mientras permanezca en ese estado, el transistor actúa como un amplificador, generando una disipación de potencia en forma de calor. Eso quiere decir que, digamos, tenemos un voltaje umbral de 5 volts. Si el voltaje que se le proporciona a la puerta es menor que 5 volts pero mayor que 0, este va a estar en la zona óhmica, está de aquí. No llega ni a un mínimo ni a un máximo, por lo que no estaremos trabajándolo como un interruptor, sino como un amplificador.
En el estado de saturación, la puerta recibe un voltaje positivo. Gracias a esto se genera el campo electromagnético necesario para que el flujo de electrones entre la fuente y el drenaje exista. Dicho campo funciona de la misma forma que un capacitor, donde una de las placas es el sustrato del MOSFET. Este diagrama de aquí es el que se presentó antes, y este es el modelo básico para la saturación del MOSFET, donde el voltaje que se le proporciona a la fuente tiene que ser igual o superior al voltaje umbral para que exista un flujo de corriente entre drenaje y fuente. En el estado de corte, la puerta no recibe un voltaje, o también puede recibir un voltaje negativo. Esto provoca que el campo electromagnético no sea generado, y así el flujo de electrones entre la fuente y el drenaje no existe debido a las propiedades físicas del MOSFET. Esto porque las regiones N, tanto de la fuente como del drenaje, no van a tener una comunicación. Ahora pasamos al análisis en corriente directa del MOSFET. Primero en saturación. Los cálculos pues son sencillos. Cada MOSFET va a actuar como una especie de resistencia, aún estando en modo saturación o en modo corte. Para el caso de saturación, vamos a tomar el voltaje umbral como fuente de entrada a la puerta. Para obtener su resistencia, se le va a dividir ese voltaje entre la corriente que soporte el MOSFET. Este dato nos es proporcionado por el fabricante. En este caso son 75 mA para el 2N7000. Con esto tenemos un resultado de 60 ohms de resistencia drenaje fuente. Para calcular el voltaje de la resistencia de drenaje, que es esta de acá, se va a aplicar un divisor de voltaje considerando al MOSFET como una resistencia de 60 ohms. Al hacer esto, tenemos un voltaje aproximado de 18.8679 volts. Si queremos el voltaje fuente-drenaje, vamos a restarle esos 20 volts, luego vamos a restar el voltaje de la resistencia del drenaje. Con esto obtenemos 1.1321 volts. Y para la corriente, vamos a utilizar la ley de Ohm para la corriente de drenaje, que es el voltaje de la resistencia entre su resistencia. Con esto vamos a obtener 18.8679 mA. Si lo comparamos con el simulador, vemos que es algo muy similar. Otra cosa que se me estaba olvidando mencionar es que el voltaje entre la puerta y la fuente siempre va a ser el mismo que el voltaje de entrada a puerta o voltaje GG. Esto porque la puerta y la parte de abajo del sustrato están interconectadas. En región óhmica, recordemos que es cuando el voltaje de entrada a puerta es mayor que 0, pero menor que el voltaje umbral. En este caso vamos a aplicar 2.5 volts. Con la misma corriente del mismo MOSFET obtenemos como resistencia DS 33.3333 ohms. Si hacemos el divisor de voltaje para obtener el voltaje de esta resistencia, vamos a obtener 19.3548 volts, lo que nos resulta en 645.2 milivolts drenaje fuente y en 345.2 microamperes de corriente de drenaje. Comparado con el simulador, pues nos dan valores relativamente parecidos a algunos. Al trabajarlo en corte, tenemos que el voltaje aplicado a puerta es de 0 volts, por lo tanto su resistencia va a ser de 0 volts. Y que con esto vamos a obtener que el voltaje drenaje fuente es de 0 volts y todo el voltaje lo ocupa la resistencia. Por lo tanto, no hay corriente aquí. Bueno, las aplicaciones más comunes para el MOSFET son la resistencia controlada por tensión,
circuitos de conmutación de potencia y mezcladores de frecuencia con un MOSFET de doble puerta. Bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora le doy paso a mi compañero Jesús Ali. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.